a hacer la traducción. Primeramente, este es el código genético. Vemos que tenemos los codones de parada. Aquí tenemos UAA, UAG. Otra parada, aquí tenemos UGA. Y también notar la metionina, AUG. Código genético. Se llama código genético al conjunto de correlaciones entre cada triplete de bases de RNA mensajero, codón, y el correspondiente aminoácido de la proteína. Características del código genético. El código genético es casi universal. En todos los organismos estudiados, eucariotas, procariotas y virus, se observa la misma correspondencia entre tripletes y aminoácidos. Existe variación en el código genético para la síntesis de proteínas en mitocondrias. El código genético es degenerado, es decir, de los 64 codones, 61 codifican solo 20 aminoácidos. 3 de los codones son de terminación. Algunos de los codones son sinónimos, especifican el mismo aminoácido. El código genético no es ambiguo, o sea, cada triplete codifica un solo aminoácido. El marco de lectura se fija por un codón de iniciación, que generalmente es AUG. Cuando se ha fijado un marco de lectura, los codones se leen en grupos sucesivos de 3 nucleótidos. El código no se superpone, es decir, cada nucleótido de un RNA mensajero pertenece a un único marco de lectura. Cualquiera de los 3 codones de terminación, UAA, UAG y UGA, pueden señalizar el final de una proteína. Los codones de terminación no codifican ningún aminoácido. Los RNA de transferencia isoaceptores son RNA de transferencia con diferentes anticodones que aceptan el mismo aminoácido. El tambaleo o bamboleo permite que el anticodón en un tipo de RNA se aparee con más de un tipo de codón en el RNA mensajero. Traducción. Definición. La traducción es el proceso mediante el cual a partir de un RNA mensajero se sintetiza una proteína. La secuencia de bases de RNA mensajero contiene la información necesaria para determinar la secuencia de aminoácidos de la proteína. La biosíntesis de proteínas es un proceso extremadamente complejo. Las etapas más importantes tienen lugar en los ribosomas. El término traducción alude a un cambio de lenguaje. En efecto, el RNA mensajero está escrito en un lenguaje de 4 signos, las cuales las 4 bases son AUGC, mientras que la proteína contiene un lenguaje de 20 signos, o sea, los 20 aminoácidos codificables. Y aquí vemos el esquema donde vemos un gen con HBB, es un cromosoma 11, y aquí vemos su DNA con sus pares de bases, PC, AT, CG, AT, y empezamos el primer paso, la transcripción. Se produce un RNA mensajero y con una porción de 6 codones, de 6 bases, que sería la región no transcripta, no transcrita. Después sigue por AUG, que es hallamos que es AUG, como habíamos dicho, puede ser UAA, UAG o UGA, codones de terminación. Entonces este AUG es un codón de comienzo de traslación, y después el tramo mayor, que incluye los tripletes de codones que especifican los aminoácidos, y al final el codón de detención de la traslación, que es UAA. Al segundo paso, la translation o traducción, vemos el polipéptido, ya es polipéptido, donde vemos que en un lado están las metionina, y hacia el otro lado vemos el aminoácido en la terminación.
¿Por qué? Porque encontramos tirosina e histidina, ¿no? El tercer paso, la remoción de la metionina terminal, ¿no? Si retiramos la metionina, solamente nos quedamos con valina, histidina y leucina, ¿no? Ese triplete. Estamos hablando de una proteína, ¿no? Entonces encontramos 3 aminoácidos al final, no son tripletes, sino valina, histidina, leucina. Y en el otro lado sí se conserva con lisina, tirosina e histidina. Y estaría el número 144, 145, 146. Esto entonces sería un polipéptido que representa la globina beta humana. Características. La traducción tiene las siguientes características. Es unidireccional. En la biosíntesis de proteínas, el RNA mensajero se traduce unidireccionalmente, del extremo 5 al 3'. Aquí vemos en el esquema la secuencia del RNA mensajero. Está de 5' a 3', con su en el lado 5' tenemos AUG, después IAGC, GUU, UAC y UGC. Y encontramos la cadena de la proteína que ha sintetizado. En un lado el metionina, amino terminal. Metionina es siempre amino terminal. Y en la cisteína es el lado carboxiterminal. Bueno, no es obligatoriamente siempre cisteína, pero en este lado puede ser cualquiera, puede ser. Y están unidos estos aminoácidos, metionina, serina, valina, tirosina, cisteína, por puentes peptídicos. Decíamos que la característica es que es unidireccional, 5', es reiterativa. Un mismo RNA mensajero puede estar siendo traducido simultáneamente por varios ribosomas. Cada ribosoma sintetiza un ejemplar de la proteína. Es selectiva, o sea, no todo el RNA mensajero se traduce. Se descartan los extremos inicial y final, y en los RNA mensajeros poligénicos también fragmentos intermedios. Requiere un intérprete o adaptador. Por la naturaleza misma del proceso, la traducción requiere de una molécula que actúe de intérprete o adaptador. Esta molécula es el RNA de transferencia. Los aminoácidos se agregan uno por vez, es de alto coste energético, ocurre en periodos G1, S y G2. El RNA mensajero procariota es policistrónico, es decir, un solo RNA mensajero es capaz de codificar múltiples proteínas. Y el eucariota es monocistrónico, lleva la información genética necesaria para codificar tan solo una proteína. Aquí vemos el mRNA mensajero, el RNA mensajero eucariótico, que es monocistrónico. Es decir, encontramos solamente un solo fragmento abierto de lectura, que va desde AUG a la parada UTR. Y encontramos en el lado 5 el carboxilo, debe ser una C, que significa, y en el lado UTR, en el stop, en el lado 3', puede ser un amino terminal. Y en la procariota está el RNA mensajero, que es policistrónico, donde encontramos varios sitios de origen. Requerimientos de la traducción en células procariotas. Diversos componentes implicados en la traducción de procariotas. En la etapa de unión del aminoácido a la RNA de transferencia, encontramos
aminoácidos con la función de unidad monomérica de las proteínas. RNA de transferencia que transporta aminoácidos a los ribosomas. RNA de transferencia aminoácido sintetasa que une aminoácidos a la RNA de transferencia. ATP provee energía para unión del aminoácido a la RNA de transferencia. En la etapa de iniciación encontramos el RNA mensajero que contiene la información para la síntesis proteica. El RNA de transferencia -FMET se une al sitio P del ribosoma. La subunidad 30S se une al RNA mensajero. La subunidad 50S estabiliza el RNA de transferencia de aminoácidos. IF1 aumenta la disociación de las subunidades mayor y menor del ribosoma. IF2 une al RNA de transferencia FMET al complejo de RNA mensajero 30S. Se une a GTP y estimula la hidrólisis. IF3 se une a la subunidad 30S y evita la asociación con la subunidad 50S. En la etapa de elongación, el complejo de inicio 70S es función de ribosoma funcional con sitios A, P y E. RNAT cargados lleva aminoácidos al ribosoma. FTU se une a GTP y a RNAT-AA lleva RNAT-AA al sitio A. FTS genera factor FTU activo. FG estimula la translocación, es decir, es dependiente de GTP. GTP provee energía. Peptidiltransferasa forma enlace peptídico entre el aminoácido del sitio A y P. En terminación encontramos RF1 que cataliza la liberación de la cadena polipeptídica del RNA de transferencia y disocia el complejo de translocación. RF2 se comporta como RF1. RF3 que estimula a RF1 y a RF2. Etapas de traducción. La traducción puede dividirse convenientemente en 4 etapas. 1. Carga del RNA de transferencia, que comprende la unión de los aminoácidos a los RNA de transferencia. 2. La iniciación, en la que los componentes requeridos para la traducción se ensamblan en el ribosoma. 3. La elongación, en la cual se unen los aminoácidos uno por vez a la cadena polipeptídica creciente. Y 4. La terminación, en la que la síntesis proteica se detiene en el codón de terminación y los componentes de la traducción se liberan del ribosoma. Activación de los aminoácidos. La primera etapa de la traducción es la unión de las moléculas de RNA de transferencia a sus aminoácidos adecuados, denominado la carga de los RNA de transferencia. Cada RNA de transferencia es específico para un aminoácido particular. Todos los RNA de transferencia tienen la secuencia CSA en el extremo 3' y el grupo carboxilo del aminoácido se une al nucleótido presente en el extremo RNAT. La clave para la especificidad entre aminoácido y su RNAT está en un conjunto de enzimas llamadas aminoácido RNAT sintetasas. Una célula tipo tiene 20 aminoácidos RNAT sintetasas distintas, una para cada uno de los 20 aminoácidos. La unión del RNAT a su aminoácido adecuado requiere energía que es provista por el adenosin trifosfato. La reacción ocurre en 2 pasos. Aminoácido más ATP igual a AMP aminoácido más PPI. Luego la pirofosfatasa disocia el enlace fosfanhidrido de alta energía del pirofosfato. Y B, el AMP aminoácido más RNAT dan RNAT aminoácido más AMP. Aquí vemos el comienzo donde la enzima presenta el sitio para el aminoácido, el sitio para el ATP y el sitio para el RNA de transferencia. Con ATP y un aminoácido específico se une con desfosforilación o pérdida de promedio de la pirofosfato de fosfatos, activan al aminoácido, el AMP, y encontramos
un RNA de transferencia específico que se une también con el AMP y el aminoácido activado, y con el uso del AMP cíclico, con del AMP, la energía del AMP, se une el RNA de transferencia más AA o aminoácido debe ser, y se libera un RNA de transferencia cargado, y entonces la enzima puede empezar otra vez al comienzo. Durante la iniciación se ensamblan todos los componentes requeridos para la síntesis proteica: el RNA mensajero, la subunidad mayor y menor del ribosoma, un conjunto de 3 proteínas llamadas factores de iniciación, el RNA de transferencia iniciador con N-formilmetionina, unidad FMET, RNA de transferencia FMET, y guanicin trifosfato GTP. Un ribosoma funcional existe en la forma de 2 subunidades, la subunidad 30S menor y la subunidad 50S mayor. Cuando no se encuentran en un proceso de traducción activa, las 2 subunidades se encuentran unidas. Una molécula de RNA de mensajero puede unirse a la subunidad menor del ribosoma solo cuando las subunidades están separadas. El factor de iniciación 3 y F3 se une a la subunidad menor del ribosoma y evita que la subunidad mayor se una durante la etapa de iniciación. La secuencia cubierta por el ribosoma durante la iniciación tiene entre 30 y 40 nucleótidos de longitud e incluye el codón de iniciación AUG. Dentro del sitio de unión al ribosoma se encuentra la secuencia consenso de Shine-Dalgarno, que es complementaria con una secuencia de nucleótidos presentes en el extremo 3' del RNAR 16S, parte de la subunidad menor. Durante la iniciación, los nucleótidos presentes en la secuencia Shine-Dalgarno se aparean con sus nucleótidos complementarios en el RNAR 16S, lo que permite que la subunidad menor del ribosoma se una al RNA mensajero y posicione el ribosoma directamente encima del codón de iniciación. A continuación, el RNA de transferencia iniciador FMET, RNAT FMET, se une al codón de iniciación. Este paso requiere del factor de iniciación 2 y F2, que forman un complejo con GTP. En este punto, el complejo de iniciación consiste en la subunidad menor del ribosoma, el RNA mensajero, el RNA de transferencia iniciador con su aminoácido FMET, RNAT FMET, una molécula de GTP y varios factores de iniciación. Estos componentes se conocen colectivamente como el complejo de iniciación 30S. En el paso final de la iniciación, IF3 se disocia de la subunidad menor, lo que permite que la subunidad mayor del ribosoma se una al complejo de iniciación. La molécula de GTP se hidroliza a guanosin-difosfato GDP y los factores de iniciación IF1 y IF2 salen del complejo. Cuando la subunidad mayor se ha unido al complejo de iniciación se denomina complejo de iniciación 70S. Antes de pasar a la elongación, vamos a leer. Aquí vemos una secuencia al nivel del 3', al final de la secuencia en la terminación 3' de un RNA ribosómico 16S. Este es un ejemplo de un RNA mensajero líder y un RNA ribosómico apareado 16S. Aquí vemos la secuencia Dalgarno, Shine-Dalgarno, y en amarillo, que interactúa con una cadena 3 a 5, que es el RNA ribosómico 16S en su terminación 3'. Estos elementos es parte de la secuencia de Shine-Dalgarno en el RNA mensajero, en el sentido
sentido 5'3', donde encontramos un codón de terminación A o G, un codón de iniciación A o G. Que ahí vemos que tenemos la proteína FMET initiator del RNA de transferencia en sentido 3 a 5', y el codón UAC. Esto se va a unir por el 5' de la subunidad 50S, de un ARN, donde encontramos donde se va a unir un ribosoma junto con factores de iniciación de GTP123, se unen a la subunidad 30S del ribosoma y se unen y forman el complejo de iniciación 30S con sus factores 1, 2, GTP, y ya está la cadena del ARN, donde se va a unir lo que se llama el anticodón o codón anticodón de empareamiento, donde se va a unir la FMET initiator de RNA de FMET en UAC con AUG. La subunidad ribosomal 50S se une, se liberan los factores de iniciación, y ahora en lugar de GTP es GTP, y vamos a ver todo el complejo de iniciación en 70S. No hemos mencionado que los factores de iniciación son IF1, IF2, IF3, GTP y GTP. Entonces ese es el complejo de iniciación 70S. Ahí tenemos todos juntos el codón anticodón de empareamiento, el sitio E, el sitio P y el sitio A. En la elongación es necesaria, como vemos en esta figura, el ribosoma, donde vemos la subunidad o el sitio P, peptidil, el sitio E de éxito de salida, el sitio A, aminoacil, y eso es en la 50S, y en la 30S vemos el sitio de unión del mRNA. Una vez formada elongación, una vez formada el complejo de iniciación, se sintetiza una cadena polipeptídica por adición de sucesivas de aminoácidos de acuerdo con la secuencia de codones del ARN mensajero. Un ribosoma tiene 3 sitios que pueden estar ocupados por los RNA de transferencia: el sitio aminoacilo o sitio A, el sitio peptidilo o sitio P, y el sitio de salida o sitio E. El RNA de transferencia iniciador inmediatamente ocupa el sitio P, el único sitio al cual es capaz de unirse la FMET RNAT, mientras que todos los RNAT primero entran al sitio A. Después de la iniciación, el ribosoma se une a la RNA mensajero y a FMET RNAT. Se posiciona por encima del codón de iniciación AUG en el sitio P. El sitio A adyacente permanece libre. La elongación ocurre en 3 pasos: unión del RNAT cargado al sitio A, formación del enlace peptídico entre los aminoácidos y la translocación del ribosoma. Unión del RNAT aminoacil al sitio A. La elongación empieza cuando un RNAT aminoacil cuyo anticodón es complementario al segundo codón se une al sitio A del ribosoma. La unión de este RNAT aminoacil al codón del sitio A requiere 2 factores de elongación, EF2 y EFTS, y está mediado por la hidrólisis de GTP. A partir de ese momento, todos los nuevos aminoácidos que se van incorporando se unen primero al sitio A,
La función del factor EF2 es transportar el RNA-T aminoácido al sitio A. El complejo EFTU-GTP promueve la unión de todos los RNA-T aminoácido al ribosoma, excepto el RNA-T iniciador. La función del factor EFTS es regenerar a FTU-GTP a partir de FTU-GTP para el siguiente ciclo de elongación. Formación del enlace peptídico. Tras la incorporación del RNA-T aminoácido adecuado en el sitio A del ribosoma, el siguiente paso es la formación de un enlace peptídico entre el grupo amino del aminoácido unido al sitio A y el grupo carboxilo del aminoácido inicial que se encuentra unido al RNA-T del sitio P. La formación de este enlace peptídico hace que la cadena polipeptídica en formación sea transferida al RNA localizado en el sitio P al RNA de transferencia del sitio A. Vamos a leer la figura. En el punto 1 vemos una molécula de ribosomal, donde vemos primeramente que está unida a un RNA mensajero en sentido 5'3'. Primero una secuencia Shine-Dalgar, ¿no? Y después el lugar E, el sitio E, el sitio FMET o Peptidyl tRNA Binding Site, el sitio A vacío. Hemos visto entonces que la F-metionina se une en su UAC con AUG, formando el codón 1. En el segundo codón es UCC y en el tercer codón AAG. Una vez que el complejo de inización 70S es formado, FMET y tRNA FMET es unida al codón AUG en el sitio del peptidyl. Y eso va a dar lugar a la regeneración el número 2 en un complejo con elongación del factor TU, FTU y GTP. La próxima molécula aminoácil de RNA transferencia, que es serina, tRNA serina, se une al codón expuesto UCC en la A y se forma un sistema, un círculo, donde en el lugar de la serina, que se une con AGG, pierde un fosfato y solamente queda FTU y GDP. Este pierde TS y GDP. No, el TS se une y forma con el EFTU y TS un complejo, y se dice que se ha regenerado FTU GTP, el complejo FTU GTP por medio de la TS. La TS se libera e ingresa a GTP para unirse a la molécula con AGG y serina y FTU. Finalmente podemos ver que ya el sitio A está ocupado
con un lado serina y la unión de AGG con UCC, formando el codón 2. El codón 1 es UAC AUG. Formación del enlace peptídico, ya hemos visto. Este paso es la formación del enlace peptídico. Este paso es catalizado por la peptidiltransferasa. La actividad catalítica reside en el RNA R23S de la subunidad mayor. En este dibujo vemos el RNA de transferencia S. Se llama RNA de transferencia aminoacil adyacente. Tenemos la 50S, la subunidad 50S, y el aminoácido con un grupo en el extremo, un grupo formil, que está unido en el sitio P por medio de UAC al AUG. Este es el sitio P del codón con la FMT-RNA-MET. El que sigue es la peptidiltransferasa, que une y es el sitio A con la CER-tRNA-CER, y cerca de la terminación 3' AG, que sería el próximo codón de lisina. Se forma un puente peptídico catalizada por la peptidiltransferasa y pérdida de agua. Y la siguiente figura es la continuación de la formación del puente peptídico. El puente peptídico aquí vemos en rojo, y ahora ya estamos en el sitio P, el codón, con el tRNA no cargado, bueno, se ha perdido su carga, y el sitio con dipeptidil tRNA, FMT tRNA-CER. Translocación. Después de la formación del enlace peptídico, el sitio P contiene un RNA-T vacío, mientras que el sitio A contiene un RNA-T peptidil. El RNA-M avanza entonces una distancia de 3 nucleótidos respecto a la subunidad menor, llevando el siguiente codón a la posición adecuada para la traducción. Durante este proceso de translocación, el RNA-T peptidil se desplaza del sitio P al sitio E, donde se libera del ribosoma. El proceso de translocación requiere de un factor de elongación denominado EFG y una molécula de GTP. Entonces el proceso de translocación requiere que estos se asocian transitoriamente al ribosoma. La energía para la translocación proviene de la hidrólisis de este GTP. El efecto neto de la translocación es el desplazamiento del RNA-M al sitio A, de manera que el ribosoma está de nuevo listo para recibir el siguiente RNA-T aminoácido y repetir el ciclo de elongación. La única diferencia entre los sucesivos ciclos de elongación y el primer ciclo es que el RNA de transferencia de iniciación ocupa el sitio P al principio del primer ciclo de elongación, y es un RNA de transferencia peptidil el que ocupa al principio de los siguientes ciclos. El polipéptido en elongación emerge por un túnel que se encuentra dentro de la subunidad mayor. La elongación se produce a una velocidad de 15 aminoácidos por segundo a 37 grados centígrados. La eficacia del proceso es extraordinariamente alta. La tasa de error observada es solo del 10 a la menos 4. Aquí vemos un ribosoma con el sitio E, el sitio P, el sitio A, la cadena del RNA mensajero de 5 a 3', la cadena de péptido creciendo, y el lugar de unión para el mRNA. Continuaremos vamos a seguir antes. Terminación.
El proceso de elongación continúa de forma cíclica, leyéndose un codón tras otro y añadiendo sucesivos aminoácidos a la cadena polipeptídica hasta que uno de los tres posibles codones stop, UAA, UAG o UGA, del RNA mensajero llega al sitio A del ribosoma. Estos codones stop son, sin embargo, reconocidos por proteínas denominadas factores de liberación, o release factor. E. coli tiene tres factores de liberación: release factor 1, release factor 2 y 3. El RF1 reconoce a los codones de terminación UAA y UAG, y el RF2 reconoce UAA y UGA. El RF3 forma un complejo con GTP y se une al ribosoma. Los factores de liberación promueven luego el corte del RNA de transferencia presente en el sitio P y su separación de la cadena polipeptídica. En este proceso el GTP se hidroliza a GDP. Ahora los componentes del complejo ribosómico están de nuevo disponibles para su reutilización en un nuevo complejo de inización. Traducción en eucariotas. En líneas generales, la síntesis de proteínas en eucariotas es similar a la de procariotas. Los principales aspectos estructurales y mecanísticos se repiten en los organismos superiores. Sin embargo, la síntesis proteica en eucariotas implica más componentes proteicos y algunas etapas son más complicadas. A continuación se enumeran las diferencias más notables. La traducción se realiza en ribosomas más grandes y cuyos componentes de RNA y proteicos son más complejos que los procariotas. Por ejemplo, la subunidad mayor del ribosoma eucarionte contiene 3 RNA ribosómicos, mientras que el ribosoma bacteriano contiene solo 2. Estas diferencias permiten que los antibióticos y otras sustancias inhiban la traducción de las bacterias sin tener efecto sobre la traducción de los genes nucleares. Eucariontes. Mientras que en procariotas la transcripción y la traducción se encuentran emparejadas, en los eucariotas estos dos procesos se encuentran temporal y espacialmente separados. En los eucariotas la transcripción se produce en el núcleo y la traducción en el citosol. Esta separación proporciona a las células eucariotas múltiples oportunidades para regular la expresión génica. El RNA mensajero eucariota tiene una vida más larga que su correspondiente procariota. La mayoría existe durante horas en vez de minutos antes de ser degradado por nucleasas celulares, permaneciendo mucho más tiempo disponible para la orquestada síntesis proteica. Tanto en bacterias como en las células eucariontes, los aminoacil RNA transferasa. Los aminoacil RNA de transferencia sintetasas unen aminoácidos a los RNA de transferencia adecuados y la reacción química que se emplea es la misma. En eucariotas hay diversos aspectos diferentes durante la iniciación de la traducción. Primero, la presencia del CAP en el extremo 5', ausente en las procariotas, es esencial para una traducción eficiente, puesto que los RNA que carecen de ella se traducen mal. Además, el RNA mensajero eucariota no presenta una secuencia consenso análoga. Las procariotas existe la secuencia Child-Dalgarno. La identificación del codón de iniciación se ve facilitada por la presencia de una secuencia COSAC que rodea al codón de iniciación 5'ACCAUGG 3'. Otra diferencia es que la iniciación en los eucariontes requiere más factores de iniciación y además no precisa el aminoácido formalmetionina. Sin embargo, como en los procariotas, el triplete AUG que codifica metionina es esencial para la formación del complejo de traducción y durante la iniciación se utiliza un RNA de transferencia especial, RNA de transferencia IMET. La elongación es semejante en bacterias y en células eucariontes, aunque se emplean diferentes factores de elongación. La terminación en células eucariontes requiere de 2 factores de liberación: RF1, que reconoce a los 3 codones de terminación, y RF2, que se une al GTP y estimula la liberación del polipéptido desde el ribosoma. Comparación de factores de transcripción de células procariotas y eucariotas. Las procariotas, sus factores de iniciación IF1 y IF3. La función sería unión a subunidades ribosómicas. Como en las eucariotas se utiliza EIF3, EIF4C, EIF6, EIF4B, EIF4F.
también sirven para unión al RNA mensajero. IF2 en procariota y en eucariota EIF2, IF2B, EIF5 también sirven para desplazamiento de otros factores. Los factores de elongación en la procariota tiene 3 también, EFTU, y en la eucariota EF1 alfa. Sirve para entrega de RNA, transferencia de aminoácido al ribosoma. EFTS en procariota y en eucariota EF1 beta para reciclamiento de EFTU o EF1 alfa. En procariota EFG y en eucariota EF2 para translocación. Y factores de terminación RF1, RF2, RF3 y en eucariotas ERF para liberación de la cadena polipeptídica. La traducción antibiótico. La traducción es a menudo la diana de los antibióticos porque esta es esencial para todos los organismos vivos y difiere en forma significativa entre las bacterias y las eucariontes. Varios antibióticos se unen en forma selectiva a los ribosomas bacterianos e inhiben varios pasos de la traducción, pero no afectan a los ribosomas eucariontes. El esquema sitio de síntesis proteica, el túnel, el polipéptido naciente, el mRNA con su 3' al final. Esquema tridimensional de la síntesis de proteínas en procariotas, mostrando las subunidades 30S y 50S. Aquí vemos el RNA mensajero en el ribosoma 11%50S, donde está el RNA de transferencia con un polipéptido naciente. La ciclohexamida inhibe la actividad peptidiltransferasa, pero solo en ribosomas eucariotas 60S. El clorfenicol PIDNAMID se une a subunidad 50S e inhibe la formación del enlace peptídico. La quirromicina P bloquea la disociación de GDP del factor EFTU. La eritromicina, que es P, se une a subunidad 50S y previene el movimiento de translocación. La pulvomicina P bloquea la adición del RNA-TAA a la FTU. Tetraciclinas P y E interfiere con la unión al RNA-T al complejo de RNA-M ribosoma. Y la streptomicina P cambia la forma de la subunidad 30S, causando que el codón sea leído incorrectamente.